Bienvenidos al primer webinar que realiza la Asociación de Residentes de Cirugía de Córdoba, que es internacional. Mi nombre es Silvina Poncebetti, en este momento soy presidenta de la Asociación de Argentina de Residentes de Córdoba. La idea de este encuentro era realizar una discusión con expertos a partir de la presentación de casos clínicos, agradeciendo la coparticipación de la Asociación Argentina de Hernias, como así también a la Asociación de Residentes de Argentina, de Asociación de Residentes de Argentina, perdón, al doctor Castaneto Gustavo Horacio, presidente de la Asociación Argentina de Hernias, jefe del sector de cirugía de paredes abdominal de Sanatorio Güemes y miembro del International Board de America's Hernia Society. El día de hoy contaremos con la presencia de los siguientes expertos, de que ya agradecemos la participación: al doctor Roll de Brasil, doctor en Ciencias y en Áreas de Cirugía de la Facultad de Medicina de la USP, profesor adjunto y coordinador del Grupo de Cirugía de Pared Abdominal y presidente de la Asociación de Pared Abdominal de Brasil, que comenzará con un marco teórico sobre el tema que desarrollaremos el día de hoy. Y como comentadores, a la doctora Alba Zúñiga Pérez, desde Costa Rica, secretaria de la Asociación de Cirugía de Pared Abdominal de Costa Rica, encargada de la unidad de pared abdominal allá también en Costa Rica. Y al doctor Castaneto, antes mencionado. El tema que desarrollaremos es eventuaciones catastróficas, presentados por la doctora Camila Gutiérrez, jefa residente del Hospital San Roque, junto al doctor Lerda Fabián, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Hernias de Argentina, cirujano general del Hospital San Roque, quien nos impulsó y colaboró ampliamente con la realización de este evento. El evento se desarrolla en 2 días, por lo tanto, el día de mañana abarcaremos el tema de abdomen abierto y contenido, a cargo del doctor Pablo Cingolani, miembro de la Asociación Argentina de Hernias, jefe del sector de pared abdominal del Hospital Austral de Pilar de Buenos Aires, que comenzará con un marco teórico, y la opinión del experto a cargo del doctor Castaneto, que también nos va a dar un cierre con un caso clínico. Como comentadores estará la doctora Cordero Caterín, desde Costa Rica, presidente de la Asociación de Hernias de Costa Rica, encargada de la unidad de pared abdominal de ayer. Y el doctor Sergio Roll, también como comentado ya mencionado. Así que, bueno, con toda esa presentación, si quieren podemos dar inicio con el marco teórico, a cargo del doctor Sergio Roll. ¿Se ve bien? Perfecto. Bien. Bien, muchas gracias por la invitación, Gustavo. Siempre un placer estar contigo y con residentes. Esos son los conflictos de interés que tengo, no van a influenciar la presentación de hoy. Yo quería hablar, me pareció oportuno hablar sobre lo que es hernia compleja, o como llamamos una hernia compleja. Antes eran hernias difíciles, hernias grandes, pero todo eso ha mudado mucho y me parece muy importante clasificar el abdomen y a dónde está la hernia y lo que es la hernia compleja. Me gusta mucho este gráfico, a donde pequeños defectos podemos hacer una cirugía abierta, laparoscópica, sin muchas complicaciones. Defectos mayores seguramente va a exigir una cirugía compleja, y tenemos que saber que las técnicas más complejas van a tener una tasa de morbidad mayor do que otras hernias. Quiero mostrar un caso clínico que ha llegado en el pronto atendimiento. Gustavo, si yo me hablo una palabra equivocada en español, me ayuda, ¿está bien? Habla muy bien y te entendemos todo perfectamente, así que tranquilo. Gracias. Este paciente llegó y estaba en una cama en el pronto atendimiento por 5 días cuando me llamaron para decidir lo que íbamos a hacer con la pared abdominal. Entonces, un paciente colado, hidratado, afebril, con una hipertensión
una hipertensión arterial, tenía un abdomen flácido con evisceración y puntos de drenaje de contenido entérico, salía bili, como pueden ver, tenía una fístula cutánea acá y un chorizo, una cantidad de alzas abiertas que salía bili y tenía una celulitis importante y no tenía señales de peritonitis. En el momento que yo vi a ese paciente, me llamaron para resolver el problema de la hernia y de las fístulas cutáneas. La primera cosa que yo decidí fue a llamar el grupo multidisciplinar, un grupo que trata de infección de paredes, un nutrólogo, un clínico que hace la parte de molestias infecciosas para mirar el antibiótico y mejorar el cuadro local del paciente. Cirugía no es más solamente ir para el quirófano y tratar el paciente sin prepararlo antes de la cirugía. Hay muchos casos que no hay cómo hacer eso, pero este paciente teníamos la posibilidad de hacer de esta manera. Y hicimos una tomografía computadorizada que mostró una hernia compleja de un colo de 20 centímetros. Y ya vamos a hablar sobre lo que es la hernia compleja, insinuación de bordura mesentérica, colon sigmoide, transverso, alzas de delgado y parte del lobo izquierdo del hígado con las fístulas cutáneas. Entonces, lo que hicimos por un periodo muy corto fue preparar a ese paciente. Tenía una alteración también de la parte de los riñones, una creatinina muy elevada, una proteína muy baja. Entonces, en 40 horas preparamos a ese paciente, tratamos de mejorar el caso para la cirugía, y cuando decidí ir al quirófano, fuimos el grupo de pared junto con la cirugía plástica y el grupo del pronto atendimiento que hace cirugía de emergencia. Entonces los tres grupos estaban en el momento de la cirugía, y así que se debe tratar un paciente complejo. Es imposible imaginar se puede hacer todo sin una discusión y tratar de tener otros especialistas. Ese era un paciente obeso con una inflamación grande, entonces tratamos de sacar primero las fístulas y las alzas que estaban todas adheridas en bloque, y hacer el reparo con un grampeador. Miren acá que estoy tratando de sacar una de las fístulas cutáneas de la piel. Una cirugía muy larga, pero con un resultado muy satisfactorio. Miren la cantidad de alzas que estaban adheridas. Bien, hicimos la resección de alzas, no se quedó un grande resecado, pero la pared no cerraba. Miren, la pared no cerraba. Entonces decidimos hacer un plan, tratar la urgencia y dejar la cirugía definitiva para un segundo tiempo. Entonces, como tenías contaminación, yo decidí hacer un RIFS. Entonces, miren que acá está el recto abdominal, estoy abriendo la hoja posterior de cada lado, disecando hasta la línea semilunar. ¿Para qué? Para poder colocar una malla en este sitio y ahí tratar de fijarla lateralmente. Yo decidí utilizar una malla biológica solamente para conter las alzas intestinales. Entonces hice una sutura superior, una sutura inferior,
una drenaje intracavitaria y ahí puso una malla biológica. No tenemos la malla biológica en el sistema público en Brasil, en la universidad. Esto fue una donación que arreglamos en cuanto preparábamos el paciente. ¿Y por qué la malla biológica? Porque era un sitio grado 4 de contaminación y quería tirar el paciente de la cama precocemente. Entonces, no cerré la pared porque si tuviera la oportunidad de cerrar, iba a tener una hipertensión de la cavidad abdominal y no iba a conseguir sacar el tubo de intubación, iba a quedar en terapia intensiva muchos días. Y evolucionó muy bien. Entonces, que parece, quería un poco hablar del criterio de definición de hernia compleja. Entonces, hicieron un grupo de expertos, hicieron una reunión y crearon un plan para decidir cuándo es la hernia compleja y por qué la hernia compleja. Entonces, organizamos y discutimos y propusemos 4 categorías. Entonces, o que tenemos que mirar en la hernia, en el paciente con una hernia? Tamaño del defecto y localización, historia del paciente y factores de riesgo, contaminación y condición de la pared abdominal y el escenario clínico que se encuentra, si es electiva o es un paciente de emergencia. Entonces, desde el punto de vista del paciente, ya he definido como una hernia compleja, defectos acima de 10 centímetros, hernia parestomales, lumbares, laterales, que están juntos a huesos, y una pérdida de domicilio más o menos unos 20%. Si hay contaminación y la condición del tejido, si es contaminada o una cirugía sucia, si hay una anatomía distorcida con muchas incisiones, si hay denervación, úlcera de piel, fascitis necrotizante, fístulas, y si el paciente en la historia tiene malla colocada previa, si hay comorbilidades como obesidad, diabetes, de POC, una dehiscencia previa, infección, y si es de emergencia con resección intestinal, si tiene retirada de malla, y si tiene cirugías anteriores como separación de componentes. Entonces, esos son los 4 puntos importantes para definir si es una hernia compleja. Entonces, aquí no se habla más de defectos grandes, de hernias difíciles, pero se habla de hernias complejas con una definición. Y ahí puede ser compleja menor, moderada o mayor. Si for menor, tiene unos factores de riesgo solamente y la mayoría de veces relacionada a ferida de la cirugía anterior. Si es moderada, tiene 2 o más factores de riesgo, y si for mayor, tiene 2 o más factores de riesgo asociada ainda más a la moderada tiene. Entonces, es solamente importante saber previamente o qué tienen los pacientes, las patologías asociadas, para poder minimizar el riesgo postoperatorio. De la misma forma, un otro trabajo, y eso ya fue un poco alterado por Mike Rosen, pero yo me gustan los 4 grados, Mike colocó como 3 grados, el grado 1 y 2, a donde podemos colocar la malla sintética, la malla, el grado 4, una malla biológica. Hay estudios, ainda no hay una comprobación muy aceptada por todos de colocación de malla absorbible en el grado 4, pero hay estudios y hay grupos que hacen. Y en el grado 3 se puede utilizar la malla sintética o la biológica. Entonces, es un otro trabajo muy importante hablando de infección, y es importante determinar el grado de contaminación de la pared abdominal. Y otra cosa que insisto mucho con los residentes en Santa Casa es clasificar lo que estamos haciendo.
Y las mejores clasificaciones hoy día están en trabajos hechos por la Sociedad Europea de Cirugía. Eso está en la internet y si quieren yo puedo mandar los artículos, pero ese está como free en la internet, diciendo, clasificando por tamaño y por localización del defecto. Entonces es mejor para nosotros cuando hablamos de un caso, hablarnos con la misma receta, como si fuera una receta de bolo. Entonces, decimos que el paciente tiene una hernia medial M1 con W1 que tiene menos de 4 centímetros o W2. Eso es muy importante para podermos, además, publicar los casos que operamos. Entonces, eso fue solamente algo introductorio para que podamos discutir los próximos casos. Gracias. No sé si era eso que querían, pero me pareció oportuno presentar eso. Excelente, Doc, muchísimas gracias. Antes de darle el comienzo al caso clínico, si alguien quiere comentar, ahí veo que levanta la mano Darling, que salen, si quiere comentar algo antes de la presentación del caso. Muy bien. Si no, damos comienzo al caso y después en el medio, si alguien quiere ir interactuando, vamos a dar para interactuar obviamente durante el caso clínico. Y alguna pregunta o algo, también está el chat abierto para hacer la interacción. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Camila Gutiérrez, jefa residente del Hospital San Roque. Este caso clínico que traemos a colación lo preparamos con el doctor Lerda, que es el que está encargado de la sección de pared abdominal en nuestro hospital. Y bueno, gracias a él, que nos hace documentar todo, sacar fotos y tener todo escrito y anotado, pudimos presentarlo desde el inicio hasta el final. Bueno, la pregunta de esto es, ¿cómo resolvería usted el siguiente caso clínico? Se presenta un paciente de 54 años de edad, con antecedentes de diabetes, hipertensión y obesidad, y con un antecedente quirúrgico que el paciente no recuerda la causa, pero fue una laparotomía exploradora con una resección intestinal hace aproximadamente 15 años. Al ingreso del paciente, en el examen físico, tenía una tumoración abdominal que estaba localizada en el abdomen inferior izquierdo, que aumentaba de tamaño con los esfuerzos y las maniobras de Valsalva, que el paciente refiere que lo tenía hace 9 años aproximadamente, y que nunca se reducía. Actualmente comienza con secreción seropurulenta, eritema y flebosis sobre la ventración de aproximadamente una semana de evolución, acompañado de equivalentes febriles. Negaba pérdida de peso, vómito, falta de eliminación de gases y materia fecal, síntomas urinarios y respiratorios tampoco presentaba. Bueno, al ingreso vemos un paciente, como habíamos dicho anteriormente, con una ventración mediana, que desplazaba hacia la región izquierda, con alteraciones a nivel local, con eritema, flebosis, flictenas y la tetra de Celso positiva. Los signos vitales del paciente: un paciente febril, taquicárdico, con una tensión de 140/80, frecuencia respiratoria también alterada y una saturación de 95% aire-ambiente. Al examen físico, en el abdomen, como decimos, era simétrico, tenía la cicatriz mediana suprainfraumbilical desplazada y signos de flebosis y flictenas necróticas con secreción hemorrágica. Los ruidos diarios del paciente estaban disminuidos, era bastante dificultosa el examen físico y la auscultación. El abdomen estaba tenso, poco depresible, doloroso a la palpación superficial y profunda, a nivel generalizado, y bueno, era dificultosa por el gran defecto parietal. Ahí tenemos una foto de perfil derecho y de perfil izquierdo. Bueno, como primera pregunta, ¿qué estudios solicitarían? Tenemos como primera opción ecografía y laboratorio, tomografía y laboratorio, o solamente una radiografía y un laboratorio. Ahí voy a esperar que voten. Bueno, la idea es que acá todos vayan votando y compartir luego las respuestas para dar el debate también a lo que realizaron los dos.
El paciente, para ir comentándoles un poco, llegó caminando, se bajó de su auto y entró al hospital. Se lo veía bien a él, pero bueno, una vez que destapamos el abdomen y vimos lo que tenía, claramente sabíamos que algo andaba mal. Bueno, acá la mayoría votó tomografía y laboratorio, 93%. Efectivamente, bueno, nosotros no le realizamos tomografía porque el paciente cuando ingresó se le solicitó una ecografía y laboratorio. ¿Sí? La ecografía abdominal nos informaba una ventración mediana de aproximadamente 20 por 20 centímetros con marcados signos de edema de pared y cambios inflamatorios, con contenido mental e intestinal que presentaba signos de perforación que eran dudosos, como todos sabemos por ecografía no es el mejor método complementario para solicitar, pero en este caso tuvimos algunas fallas en el tomógrafo justo en esta época, entonces no lo pudimos solicitar. En cuanto al laboratorio, tenía un hematocrito de 37, 13.900 blancos, una eritrina aumentada de 86, glucemia de 2,79, la química estaba normal y tenía unas plaquetas alteradas de 588.000. Bueno, ¿qué tratamiento elegiría? ¿Tratamiento médico o tratamiento quirúrgico? Ahí tienen para votar. Yo también voy a votar. Mientras tanto, si alguno de los comentadores quiere ir haciendo algún comentario o quiere agregar algo al caso. Sergio. Importante saber que claro, todos nuestros hospitales tienen problemas, pero que la tomografía es el examen de elección, entonces es importante colocar eso. Primero. Segundo, me parece que hay una perforación y hay una celulitis importante, entonces que hacer cultura y antibiograma antes de empezar con antibiótico de amplio espectro, antes de ir al quirófano, porque es un paciente que precisa llegar al quirófano con nivel de antibiótico. Y preparar para una cirugía larga, ¿no? Con grampeadores y una reserva de terapia y sangre y todo eso. Una tomografía porque en el hospital justo en esa época no teníamos, se había roto el tomógrafo. O quizás estaban instalando el nuevo, porque tenemos tomografía, resonador, etcétera, pero justo en ese momento no se le pudimos realizar, pero sí, que quede claro que sería el método complementario de elección. Bueno, optamos nosotros por el tratamiento quirúrgico, como dice el doctor. Acá estamos con el doctor Lerda y la doctora Bocco, entrando quirófano a la noche. Y se le realizó como primer medio una laparotomía de urgencia. En cuanto a la semiología intraoperatoria, encontramos múltiples adherencias, un saco ventrógeno gigante con varios recesos y asas intestinales dilatadas con asas yeyunales volvuladas y perforadas en el borde antimesentérico aproximadamente a 2 metros de la asa fija. Recordemos que es un paciente que ya había tenido una intervención quirúrgica con resección intestinal, entonces teníamos bastante menos intestino en este paciente. Tenía también una peritonitis fecaloidea que se encontraba localizada en el saco, no tenía generalizada en el resto del abdomen. Esta imagen que no se ve muy bien, la puse para que vean que el abordaje que optamos en ese momento fue por no realizar una mediana, sino poder resecar en parche la necrosis de la piel y la celulitis, ya que el paciente le íbamos a tener que resecar esa parte de pared. Y a medida que avanzábamos, ya sí nos acercamos más a una mediana que a esta incisión. Ustedes al no haber tenido un TAC, ¿el dolor se interpretó como una hiperalgesia de celulitis, como pregunta el doctor Rodríguez, o a eso ya lo interpretaron como un peritonismo, un signo de peritonismo? No, mira, el paciente... Un estudio complementario. Sí, al paciente ya se le había realizado tratamiento antibiótico porque al principio unos días antes lo habían visto por guardia y le habían dado en el interior antibiótico terapia pensando que era una celulitis. Entonces el paciente ya venía con 4 o 5 días de antibiótico terapia de amplio espectro
y no había mejorado. Para aprovechar, creo que una cosa importante es, estamos en una sesión, en una jornada que vamos a hablar de pared abdominal, y es común recibir pacientes con defectos de la pared, muchas veces por guardia y por urgencia, con un cuadro que se debe o está relacionado a una complicación de ese defecto de la pared, de esa desventración. Y muchas veces uno por ahí no tiene que perder el marco general del paciente y tener en claro que en este paciente que llegó a la consulta tardíamente, que seguramente toleró esa perforación intestinal porque debía estar bloqueada en el saco, y también el antibiótico que debe haber recibido puede haber contenido un poco la evolución de la infección, pero tenemos que tener siempre en claro de que la patología que prima en ese tipo de pacientes con patología de pared pero con alguna complicación, en este caso es la perforación intestinal y la peritonitis localizada en el saco en este caso, o la celulitis, que eso es lo que va a marcar o comprometer seguramente la evolución del paciente. Hay veces que nos vemos tentados de tratar de resolver a todo el paciente y ver no solo la complicación, sino también la desventración, y nada, para aprovechar mientras tanto que estaban corrigiendo esto, creo que es algo importante a tener en cuenta. Cuando ustedes reciben un paciente con una patología de pared complicada, y ni hablar si se trata de un atascamiento, un estrangulamiento intestinal, si hay perforación, si hay peritonitis, la prioridad pasa a ser el tratamiento de ese motivo de consulta del paciente. Y lo de la pared... Eso es muy importante, no podemos tirar el foco do que hablaste ahora, porque muchas veces queremos resolver todos los problemas del paciente en un solo momento. Y ahí es cuando perdemos el paciente y por el tiempo quirúrgico o por una complicación que puede ocurrir. Entonces, que tratar muchas veces la urgencia y después lo que sobra seguramente es la mejor manera de abordar esos pacientes complejos. Sí, claro. La Gustavo, doctora Zúñiga, doctor Sinonani, sí. si me permitís, Gustavo, claro, hay como diferentes escenarios. Este es un escenario donde hay una hernia complicada que requiere un manejo urgente. Por ejemplo, el escenario que mostró el doctor Roll es el escenario de una hernia, digamos, no complicada, que pasaría a ser electiva, pero con necesidad de cirugía intestinal concomitante. Y después tenemos otro tipo de hernias complejas, también otro escenario donde las ¿Alguien me puede decir cómo mierda salgo de acá? Porque hace 2 horas que estoy metido y no puedo salir. Decía que el otro escenario posible son hernias complicadas, pero con esas hernias que tienen infecciones de todo el área quirúrgica. Entonces, que hay que ver muy bien, ahí como se mencionaba, cuál es el escenario que tenemos delante nuestro para ver cuál es nuestra prioridad. Este escenario que se muestra en este caso pareciera el de una hernia complicada, una hernia, una eventración complicada que requiere un tipo de manejo urgente, ¿no? Estos casos generalmente dan muchas más dudas que certezas. Si uno nos pone a 10, 15, 20 cirujanos que hacemos paredes ante este tipo de casos, seguramente todos vamos a tener opiniones diversas. Y ya vamos a empezar a ver a quién le ponemos un tipo de malla u otro tipo de malla, cómo lo hacemos, si vamos a tratar de, si vamos a dejar el abdomen abierto, si lo vamos a cerrar. Así que todos este tipo de ventraciones complejas, así incluso las que mostraba el doctor Roll, son eventraciones que es muy difícil coincidir en lo que harían todas las personas. Sigue generando muchas dudas, y por eso su dificultad. Excelente, Doc, muchísimas gracias. La doctora Zúñiga, ¿nos quiere dar alguna? No se le escucha, Doc. No, ahí tampoco. ¿Me escuchan?
Perfecto, ahí sí. Ok, yo también quería hacer un aporte, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Tenemos un paciente con una hernia compleja que en este momento cambió de escenario a ser una urgencia. Lo que priva es tomar las decisiones que nos van a permitir salvarle la vida en este momento al paciente. Muy importante lo del TAC, porque muchas veces con el ultrasonido, en este caso, pues sí nos sugirió que podía haber una perforación intestinal, pero pudo haber pasado desapercibido y pudo inclusive continuarse con manejo conservador este paciente. Entonces yo creo que es importante, pues claro, la sospecha clínica, pero el TAC nos puede aportar mucho. Y también ir pensando en los recursos del lugar donde estamos. Pues vamos a hacer la cirugía para salvarle la vida al paciente, para resolver su urgencia. Llama mucho la atención la hernia, quisiéramos repararla de una vez, pero también tengo que poner los pies en la tierra y ver en qué lugar estoy y también ir proyectándome hacia qué manejo le puedo dar en el lugar que estoy de la manera más óptima para el paciente. Bárbaro, muchísimas gracias. Cami, ¿quieres probar a ver de volver a compartir? Ok. ¿El doctor Lerda quiere hacer algún comentario o más final del caso? Ya que eso es dueño del caso. Comparto en realidad las opiniones que se virtieron. Son casos realmente, como se dice, como se titula, catastróficos, donde uno tiene que realmente evaluar bien cómo avanzar y tener en cuenta la urgencia, más allá del tratamiento de lo que uno piensa localmente con respecto a la pared. Hay que aquí salvarle la vida al paciente en el comienzo y después ver cómo uno repara, tratando de hacer lo más criterioso posible con los recursos que uno tiene. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, Cami, ¿quieres seguir? ¿se escucha? Sí, de 10. Bueno, como les dije, la próxima pregunta era ¿qué cirugía realizaría? Como opciones tenemos una resección y anastomosis de la lesión intestinal más abdomen abierto y contenido, un ostoma más abdomen abierto y contenido, o una resección y anastomosis más cierre de pared en la misma cirugía. Acá me aparece una más a mí. Sí, perdón, un ostoma además con cierre de pared abdominal en el acto operatorio. Muy bien, ahí la finalizo. Bueno, el 53% votó por resección y anastomosis más abdomen abierto y contenido, y el 26% resección y anastomosis más cierre de pared. Nosotros lo que realizamos fue una resección y anastomosis con abdomen abierto y contenido. Ay, no sé, se me ha trabado un poquito. Perdón. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, sí, doc. Sí, sí, doc. Me llamó la atención tanta gente que puso las alternativas de la ostomía. Yo pensé que todas las respuestas iban a estar entre la 1 y la 3. La perforación entendí que era de intestino delgado, ¿no? No de colon. Sí, intestino delgado a 2 metros de la válvula. Era una perforación puntiforme con peritonitis localizada en el saco ventrógeno. Creo que es importante remarcar, ahora después que Sergio, Pablo y la doctora Alba hagan su opinión, pero en una peritonitis, la verdad que la resección, cuando es de intestino delgado y la anastomosis, es una cirugía relativamente segura. Cambia un poco cuando la perforación es en el colon. Y la verdad que las consecuencias para el paciente de hacer una ostomía tan proximal, por lo que entendí que dijeron que la perforación estaba a no me acuerdo cuánto de la safija, para 2 metros. 2 metros, bueno, para el posoperatorio del paciente es mucha la diferencia. Salvo que el estado general del paciente fuera sumamente malo, que uno cree que esa anastomosis realmente no va a funcionar, me parece que por lo menos la resección en anastomosis es la indicación para resolver la perforación. Y después, en cuanto a definir si el abdomen abierto y contenido cerrado, y acá viene ya lo de Pablo y podemos empezar a opinar cada uno,
creo que más que una decisión preoperatoria es una decisión intraoperatoria, porque si uno ve que puede hacer la resección y la anastomosis, un buen lavado de la cavidad, y el abdomen, cerrarlo sin generar un síndrome compartimental o una hipertensión abdominal, es una opción a tener en cuenta. Creo que mañana, Pablo, cuando nos hable de abdomen abierto y contenido, una de las cosas que tenemos que tener bien en claro son las indicaciones, y aparentemente la peritonitis en muchos lados se ha transformado en una indicación de abdomen abierto y contenido, y las peritonitis toda la vida se han operado y no necesariamente se manejan con abdomen abierto y contenido. Obviamente que va a depender de las condiciones locales que encontraron y cómo este paciente ya venía con una eventración, entonces seguramente la opción de dejar el abdomen abierto y contenido debe haber sido porque sospechaban que al cerrarlo iba a generar un síndrome compartimental, pero si la indicación del abdomen abierto y contenido era por la peritonitis, yo ahí eso lo pondría en duda. No sé qué opinan Sergio, Pablo y la doctora Zúñiga. No, 100% de acuerdo, Gustavo. Sí, el concepto de ostomía, sobre todo en intestino delgado, debe utilizarse en pacientes que están clínicamente inestables, donde, bueno, uno prioriza la emergencia del cuadro, pero digamos, no habría ningún inconveniente en hacer una anastomosis primaria en una peritonitis de intestino delgado. No me parece que sea un criterio para ostomizar el hecho de que tenga una peritonitis y menos el intestino delgado. Y absolutamente de acuerdo en que justamente lo que ya un poco preanunciando el tema de mañana, dentro de las indicaciones del abdomen abierto, ¿no es cierto? La peritonitis no es tampoco el gold estándar para dejar un abdomen completamente abierto y contenido. Esa no es una indicación formal. Puede haber algunas excepciones, en pacientes clínicamente inestables o con comorbilidades importantes, pero de ninguna manera peritonitis generalizada, peritonitis fecaloidea, es sinónimo de abdomen abierto y contenido. Yo también estoy de acuerdo y me parece que a veces sí se abusa de esa indicación del abdomen abierto, lo dejamos más de lo que está recomendado y condenamos al paciente a lavados, a exponerse a fístulas, ¿verdad? Entonces ese es un criterio muy importante para tomar en cuenta. Buenísimo. Bueno, perdón la interrupción, pero creo que valió la pena esto, ¿no? Porque no es sinónimo peritonitis con abdomen abierto y contenido, y no es mala palabra hacer una anastomosis de delgado en una peritonitis tampoco, ¿no? Bueno, perdón. Bueno, seguimos entonces. Al paciente se le realizó una laparotomía exploradora con resección intestinal y una anastomosis término-terminal, más un lavado y abdomen abierto y contenido, como dijimos anteriormente. Se le resecaron aproximadamente 20 centímetros con una anastomosis término-terminal, se resecó el saco entrógeno y se confeccionó una plancha de poliuretano para el abdomen abierto y contenido y para cursar el posquirúrgico inútil. El paciente, a medida que nosotros avanzábamos en la cirugía, digamos, empeoró su estado general, empezó a hipotensarse con requerimiento de inotrópicos, entonces, además, la conducta fue tomada por eso, para realizar quizás un second look y ver de poder cerrarlo posteriormente, porque el paciente estaba inestable. Al segundo y el cuarto día posquirúrgico se realizaron lavados de cavidad, se lavaron los 4 cuadrantes, fondo de saco e interasas, sin objetivar líquido purulento o fecaloideo, y las asas intestinales tenían buena vitalidad con la anastomosis sin fugas. Así quedó el paciente cerrado con puntos de aproximación de la piel, resecamos bastante piel necrótica con celulitis, y a medida que pasaban los días se iba delimitando, y esto fue lo que quedó ya al último. El paciente cursó posquirúrgico inútil con una presión intraabdominal aumentada, insuficiencia renal aguda en diálisis, con inestabilidad hemodinámica y requerimiento de inotrópicos. La mejoría clínica la presentó el 7º día posquirúrgico, donde se decide cerrar la pared abdominal
cuando la presión intraabdominal desciende a 8 centímetros de agua. Cuando entramos, esta foto no es muy buena, pero es la única que tenía de ese cierre, se ve el saco delimitado, no más de 7, 8 centímetros, y la pared abdominal con buena vitalidad y con tejido de granulación. Sí, solamente quedaba esta parte con la necrosis. Vemos que al aproximarse hacia la línea media llegaba bien, sin tensión, entonces se decidió, y les pongo las opciones de la técnica para hacer el cierre de la pared. Como técnica, como primera opción, separación de componentes más una malla de contacto visceral, cierre monoplano y resolución en segundo tiempo, o separación de separación de componentes y cierre por planos. Doctor Raúl, usted mientras están votando todos, quisiera hacer algún comentario sobre el tipo de técnica que podría ser como cierre, posibilidad. ¿Puedo hablar? Sí, sí, por supuesto. Quiero hacer un contrapunto. Yo no cerraría este abdomen en el 7º día de posoperatorio con ninguna de las técnicas. La opción sería, si tenía disponible una malla absorbible, podría colocar en los bordes sin cerrar como ponte, o solamente una malla biológica y ahí cerrar la piel. Me parece muy precoz para hacer una separación de componentes, tanto anterior como posterior. Un paciente obeso, un cierre solamente sin monoplano no hace sentido en un caso así. Un paciente ainda en coinfección, entonces colocar una malla de polipropileno seguramente va a tener una complicación de una infección del implante de la malla. Entonces, quería saber por qué la decisión de cerrar en el 7º día y no tratar de dar la alta al paciente y ahí programar va a tener la recurrencia, cerrar la piel, aproximar un poco que puede. Seguramente el abdomen ya va a estar un poco contenido por las adherencias, entonces cerrar la piel y darle alta con una faja y ahí programar la cirugía en una situación mejor. Si comprendí, este fue el 7º posoperatorio de la cirugía, ¿es correcto? No, a ver. ¿Qué peor que fue de la cirugía? Ahí le dio, Doc. Doc Lerda, ¿quiere comentar también lo que ustedes realizaron y por qué? Según lo que refiere el doctor Raúl. Sí. ¿En qué posoperatorio fue el cierre del abdomen? No, en realidad falta, si mal no recuerdo, ahí falta una opción que es la que tomamos nosotros, en realidad. Hay 3 opciones de contestación. Nosotros coincidimos contigo, Sergio, que a un 7º, 8º día de que uno intente cerrar una pared en un paciente complejo, que incluso está en diálisis, que ha venido de una presión intraabdominal aumentada, no es lo más conveniente el cierre. Nosotros lo que hicimos fue un cierre de piel. Hicimos un colgajo de piel y con ese colgajo de piel dejamos una evisceración contenida por el colgajo cutáneo. Eso es lo que se procedió a hacer. No quedó en las opciones puestas allí, pero eso fue lo que tú bien dijiste, esa fue la opción. No quedó colocada así en las preguntas, pero es lo que se hizo. Claro, en realidad, Doc, que fue lo que puse acá, cierre monoplano y resolución en segundo tiempo, me quería referir a eso, en que se cerró la piel, quedamos con una venturación contenida para resolverla en un segundo tiempo cuando el paciente se fuese de alta y la volviese con otras condiciones. La mayoría votó separación de componentes más malla de contacto visceral, el 49%, y el 40% separación de componentes más cierre por planos.
Bien, un comentario ahí está bueno para justamente tratar de dejar conceptos, ¿no? Uno son los que hablamos de las prioridades cuando uno opera a estos pacientes, mañana nos vamos a extender con lo del abdomen abierto y contenido. Yo también, me sonaba raro lo del cierre monoplano, ahora si hablaban eso, el cierre de la piel, coincido con lo que dice Sergio, más que por lo que recuerdo era un paciente diabético con un montón de antecedentes. Si bien entiendo, después lo vamos a discutir, pero que estos pacientes tienen que tener resuelta la pared abdominal lo antes posible, séptimo día, en un paciente con tantas comorbilidades, con una cirugía que requirió internación en terapia intensiva, estoy de acuerdo. Y el concepto para terminar es, recuerden que cuando ustedes hacen cualquier tipo de técnica en la que tengan que hacer incisiones de descargas porque van a optar por una separación de componentes, que lamentablemente a esta altura y en este tipo de pacientes vaya a fracasar, están perdiendo materia prima para una eventración en el futuro. No es lo mismo reoperar a este paciente con la vaina anterior de los rectos, con los oblicuos, con toda la anatomía de la pared lo más intacta posible, que ya habiendo perdido alguna opción. La posterior cirugía va a ser mucho más compleja y vamos a tener peor materia prima para poder resolverlo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nosotros optamos, como les dije, por hacer un cierre monoplano y resolución en un segundo tiempo. Se cerró la pared abdominal, más se le agregaron puntos capitonados con resección de la piel necrótica. El paciente quedó así, con la incisión mediana y bueno, acá la resección de la piel sobrante. El paciente cursó 27 días de postquirúrgico en terapia con requerimiento de RM e inotrópicos, con hemodiálisis por insuficiencia renal aguda. Se curaba la herida con solución fisiológica y gasas furacinadas. Pasó a sala común sin requerimiento de inotrópicos ni hemodiálisis para el alto hospitalario a los 34 días postquirúrgicos. Se controla el paciente por consultorio, cursa con cicatrización favorable, herida quirúrgica y se programa cierre de pared abdominal en segundo tiempo. Acá tenemos algunas imágenes de la evolución de la herida, que, bueno, algunos puntos se abrieron para drenar algún seroma, un absceso superficial, que terminó curando por segunda intención con azúcar por consultorio. Una pregunta, ¿puede ser? Sí. Lo de los capitones, ¿era que pasaban a través de toda la pared o era de la piel nada más? Los capitones no pasaban a través de toda la pared, pero sí intentamos en ese momento de poder fijarlo, aunque sea alguno, a la aponeurosis, para poder afrontarlos, porque tampoco llegaba muy bien la piel. Entonces, lo que se optó es por hacer 2 capitones nada más, que atravesaran, aunque sea la vaina, la aponeurosis cercana a la herida, no toda la pared, el resto del músculo, para poder afrontar y que llegue bien, porque, digamos, en el paciente con este contexto, tantos días internado, con tantas complicaciones a nivel sistémico, aumentaban, digamos, el miedo de que se abriese o que tuviese una evisceración. Está bien, no sé, ¿qué les parece, Sergio, Alba, Pablo? Bueno, primero, te felicito por la evolución del paciente. Ha tomado todas las decisiones correctas y el paciente salió vivo, lo que es lo más importante. A mí no me gustan acá llamamos de puntos subtotales. A mí no me gusta y además, si este paciente tuviera una vómito o una evisceración, el hilo de este punto iba a ser la transficción, iba a seccionar la alza intestinal. Eso. Y segundo, es un punto isquémico y que no es efectivo. Es para el cirujano dormir a la noche, pero no tiene efectividad. Porque no lo usaría, pero
lo más importante fue que la solución fue muy buena. Una pregunta. ¿Hay posibilidades de utilizar curativos de presión negativa? Sí, tenemos posibilidad. Nosotros generalmente en el hospital no tenemos el sistema original, sino que lo hacemos de manera casera. Pero bueno, en este paciente no se optó por utilizarlo, ya que tenía buena evolución la herida, la pared abdominal, con esos cierres, el cierre simple de pared, no lo necesitamos, pero sí lo solemos utilizar en fístulas, en abdomen abierto de contenidos, que son un poco más complejos. Solo para que la gente saiba que hay la posibilidad de utilizar cuando tienen, y que se utiliza mucho en heridas exudativas, y que es una buena opción cuando hay. Solo para que cuando tiene, quizás sería una opción para este caso. Muy bien, te felicito. Muy bueno. Doc, y en el caso de no contar entonces con el sistema de aspiración VAC y no utilizar los capitones, ¿qué utilizaría usted como otra opción? No, Solamente la aspiración. El cierre, y ahí tratar de... no es efectivo para utilizar la presión negativa de la herida. Tiene que ser un sistema que no casero, como utilizamos nosotros también. Tiene que ser un sistema un poco más perfecto, y ahí hacer curativos como hicieron, pero los puntos capitales no me parece... Yo no usaría. Yo cerraría la piel y trataba de utilizar una faja de contención para intentar evitar una evisceración o algo así. Buenísimo. Disculpe, tengo una pregunta para todos. ¿Alguien hubiera utilizado, antes de seguir el cierre del colgajo de piel, utilizó una masa tipo de poliglastina así absorbible para andamiaje del proceso de cicatrización? No. ¿A qué te referís? ¿A usar un Vicryl, una malla de Vicryl? Un Vicryl, claro, un Vicryl para dejar contenida la pared y que hacer un andamiaje para que haga la fibrosis por encima. Para eso, sí. Claro, vos estás dirigiendo, digamos, en este lapso del cierre temporario del abdomen como elemento de contención de las vísceras abdominales. Sí, nosotros lo hemos utilizado en varias oportunidades. Digamos, hay, como ahí mencionaba también Sergio, que uno tiene diferentes elementos. Ustedes decidieron usar la piel, pero tiene el abdomen abierto y contenido, tiene posibilidades de utilizar varios tipos de elementos. Unos son los sistemas de vacío y compactación, otros son elementos más caseros, como la bolsa de Borrás o la bolsa de Bogotá, otro es una contención mediante una malla de Vicryl, otro es, una ptera. Mañana vamos a ver varias posibilidades que hay. Yo creo que para la reparación definitiva, además de la pared, es muy importante todo lo que pase en la piel y sus alrededores, porque estos senos y esta fibrina van a seguir generando algunos gérmenes que van a jugar un poquito en contra de la reparación definitiva. Me parece que todos nos referimos al tema de los capitones y todo esto porque finalmente, dentro del todo, como explicó Sergio en sus primeras diapositivas, es muy importante todos los detalles en la preparación preoperatoria de estas eventuraciones complejas, ya que finalmente este va a ser un defecto complejo de acá a unos meses. No sé si nos van a mostrar qué pasó, pero de acá a unos meses va a ser un defecto muy complejo para resolver. Yo también estoy de acuerdo que los puntos, aquí les llamamos puntos de tensión, no aportan mayor sostén y más bien generan más trauma y más lugares para infección. Entonces es poco lo que aportan comparados con los puntos simples y los cuidados de la herida. Y de acuerdo que de aquí en adelante lo que vamos es optimizando al paciente, incluida su piel, para tener éxito en el segundo tiempo quirúrgico y reparar definitivamente esa hernia.
Bien, me animo a hacer, hice la pregunta a propósito para ver qué opinaban todos. Claramente, como dijo Sergio, cada uno se adecúa a la realidad del ambiente en el que trabaja, eso es una verdad ineludible, así que creo que nunca va a haber la única respuesta correcta, sino que la respuesta correcta va a ser adecuada al lugar. Ahora bien, como mencionó Pablo, como lo dijo Sergio y la doctora Zúñiga también, recuerden ustedes, hay que cuidar la pared abdominal lo máximo posible para lo que viene en el futuro. Los puntos capitanados tenemos que tratar de sacárnoslos de la cabeza, porque no, como se dijo, no aportan y terminan no solo siendo la posibilidad de que en una evisceración el hilo haga decúbito sobre el intestino, como lo dijo Sergio, sino que además terminan cortando tanto la piel, que es lo que vemos acá en la foto de ustedes, terminan cortando la piel y cortando el músculo. Entonces terminan lastimando el músculo recto, la aponeurosis, y también son todos tejidos que quedan con cicatriz, con fibrina. Lo que dijo Pablo, empeoramos la materia prima que tenemos para una reparación posterior. Y con respecto a la pregunta de Fabián, sí, creo que la malla de Bicryl como contemporizadora de una situación, y acá entiendo que no la pusieron porque había buen tejido de granulación abajo, pero si hubiera estado por ahí expuesto o relativamente próximo al intestino, me parece que es una opción válida, obviamente teniendo claro que es algo contemporizador y que no va a ser una reparación de pared, ¿no? Nada más. Excelente, muchas gracias. ¿Seguimos, Cami? Sí, seguimos, porque no termina todavía. Bueno, cirugía en segundo tiempo, el paciente concurre por consultorio externo, ambulatorio, con esta ventración gigante, en la que se realiza una tomografía al ingreso, en donde se ve un anillo de aproximadamente 6 centímetros, la pared muscular, ¿sí? Y la ventración gigante con contenido de casi todo el contenido abdominal en la ventración, es una ventración con pérdida de domicilio. Entonces la pregunta que hacemos nosotros es, ¿qué técnica utilizaría para esta reparación, ya que es una reparación programada? Confección de neumoperitoneo con de Goñi Moreno más una plastia de pared abdominal con malla de polipropileno, Goñi Moreno más malla de contacto visceral o Goñi Moreno y cierre por planos. Estoy esperando que voten. Esperamos un segundito que ya terminan de votar todos. Son preguntas muy que no son la realidad, porque primero sería importante hacer el pneumoperitoneo, mirar cómo se queda la presión abdominal, cómo se queda el paciente y la tomografía. Y ahí el tipo de plastía va a depender mucho de lo que se encuentra en la cirugía. Seguramente, ¿cuándo fue la operación, la reoperación? ¿Cuánto tiempo después? Y aproximadamente al año fue la reoperación, porque tuvimos también un problema porque el paciente se perdió, un paciente del interior, del campo, y no lo pudimos controlar. Y cuando volvió fue aproximadamente al año. ¿Y el IMC del paciente en el momento de la cirugía? ¿Cómo, Doc? Perdón. El índice de masa corporal, el IMC. BMI. Sí, no lo tengo exactamente, pero seguía, o sea, tenía una obesidad, hipertenso, diabético, de haber tenido un BMI mayor a 30 seguro. Entonces, seguramente ahí tenés que hacer un tipo de plastía, una separación de componentes. Pero lo que me parece muy importante
e ir con una idea de lo que puede hacer, porque una separación de componentes en un abdomen que ha tenido una infección, puede tener muchas adherencias, quizá una separación de componentes anterior sea una buena opción, porque conseguimos consumar la línea media un promedio de 8 centímetros en la cicatriz umbilical, y ahí se puede colocar una malla de polipropileno. La separación posterior se puede hacer, depende de la cavidad abdominal, de la cantidad de adherencias y la cualidad de la musculatura. Y también se puede utilizar la tela de polipropileno. Yo voy por una cirugía así, siempre con una malla de 30 por 30 y una malla de contacto visceral. Tengo la posibilidad de tener las dos mallas en el quirófano, porque muchas veces no se sabe si va a arreglar el cierre. Algo que hablamos mucho en la separación posterior, que es la sección del transverso, es que la pared posterior o la fascia transversal y el peritoneo siempre cierra, siempre. Lo que no sabemos es si cierra la pared anterior. Y muchas veces tenemos que hacer una malla como puente en la pared anterior. Pero es solamente un devaneo de lo que puede ocurrir. Gracias. Bueno, perfecto. La técnica que se realizó fue una confección de neumoperitoneo y moreno más una plástica de la pared con una malla de polipropileno. Nosotros, le quería comentar al doctor, no tenemos acceso en el quirófano a mallas de contacto visceral y, bueno, mucho menos a mallas biológicas, por el tema de que estamos en una institución pública que muchas veces no nos proveen de determinadas prótesis. De todas maneras, en este paciente se decidió utilizar una malla de polipropileno porque teníamos buena pared abdominal y teníamos un anillo pequeño. Después de todo lo que había pasado con el paciente, no era tan grande. Bueno, en la confección de neumoperitoneo Gomi Moreno, el paciente se le realizó un prequirúrgico, la evaluación neumonológica previa, y se le colocó el catéter, según técnica abierta, en el hipocondrio izquierdo. Como podemos ver, un catéter de vía central, y se controlaba con radiografías cada 72 horas aproximadamente. Esta insuflación fue progresiva de aproximadamente 100 a 300 centímetros cúbicos de aire por día, según la tolerancia del paciente. Se le realizaban espirometrías cada 72 horas y obviamente siempre con faja abdominal durante el procedimiento para realizar una relajación muscular correcta. Se preparó, al 10º día de Goñi Moreno, ya se preparó el paciente para la cirugía. Bueno, el procedimiento quirúrgico que se realizó fue una ventroplastia con malla Subley. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Durante el primer peritoneo, ¿el paciente se quedó internado? Sí, este paciente casualmente sí se tuvo que quedar internado porque, como le digo, como era del interior y era un paciente que tenía mucha dificultad para concurrir al hospital, no lo pudimos hacer de manera ambulatoria. Así que lo hicimos al paciente internado. Además, los tiempos hospitalarios quizá nos demandan una preparación en este paciente de varios días, porque el paciente era diabético, había estado en diálisis, lo tenía que ver el neumonólogo frecuentemente y el paciente no podía, así que sí, lo dejamos internado. Un comentario, no sé si podés volver a la... Sí. Camila, la anterior. Sí, lo del neumoperitoneo, en nuestro país, que acá hay otra prueba de cómo cuando uno está afuera y le pregunta por el neumoperitoneo, te preguntan cuántos mililitros le inyectan, cuántas veces, todo. Acá veo que le insuflaban todos los días entre 100 y 300, que parece una cantidad chica, poca cantidad. Y claro, no, pero a mí me llamaba la atención lo de cada 24 horas, pero eso era porque lo tenían internado y no lo hicieron en forma ambulatoria.
porque si no también lo importante es, acá entiendo que el paciente no tenía posibilidad de ir de su domicilio porque no era de la ciudad, pero si no, por ahí es más efectivo, y 10 días por ahí es poco tiempo para que el neumoperitoneo cumpla su función, no la de mejorar el tema o ayudar en la parte de la enterolisis intraoperatoria, que es una de las ventajas más grandes del neumoperitoneo, sino para lograr algún efecto sobre la pared. Acá, si la intención de ustedes fue hacer el neumoperitoneo para facilitar la enterolisis, ya que el anillo no era tan grande, me parece que 10 días de preparación está bien, pero si uno lo pensaba como para tratar de relajar los músculos laterales del abdomen, por ahí es poco tiempo, 10 días. Alguien puso en el chat acá, preguntó por la toxina botulínica, solo para contestarle al que escribió. Yo en eso le doy la palabra a otro, pero no tengo experiencia y digo siempre, recuerden que el uso de la toxina botulínica, por lo menos en nuestro país, para este tipo de tratamientos es un uso off-label, o sea, un uso para el que no está aprobado la droga, y si bien hasta ahora que yo sepa no hay reportado ningún caso de algún reclamo judicial por el uso no, para una indicación no adecuada, claramente esto va a llegar y en este tipo de pacientes el uso de la toxina botulínica tiene futuro. Hay gente en el país con experiencia y con muy buenos resultados, ¿no? Pero entonces quería mencionar lo del neumoperitoneo, que 10 días es poco, salvo que como el anillo era chico lo hubieran hecho para facilitar la enterolisis. Nosotros en nuestro país lo hacemos sí, por al menos 3 semanas y calculamos el tamaño del diámetro del saco para ver la cantidad de volumen que insuflamos. Nosotros sí tenemos un poco de experiencia en el uso de Botox. Cuando usamos Botox concomitantemente con el neumoperitoneo, sí podemos hacerlo por 2 semanas porque es acortado. Y esto nos aporta que se relajan los músculos, que el paciente tolera más el dolor, que hace menos cuadros de hipertensión abdominal, porque el hecho de hacer un neumoperitoneo no garantiza que luego el cierre quede un poco tenso y puedan hacer hipertensión estos pacientes. Lo que pasa es que sí, el efecto del Botox va a durar varios días, empieza el 5.º día, el pico lo haría al mes, y si nos funciona, si vemos el alargamiento del músculo y si la evolución postoperatoria del paciente es buena. En este caso sí me parece importante el neumoperitoneo porque tenía una pérdida de domicilio muy importante y probablemente muchas adherencias, entonces vamos a ganar este espacio y vamos a despegar las adherencias. Pero sí comparto el criterio de que 10 días es poco. Nosotros inicialmente lo hacíamos con el paciente internado y lo dejábamos 3 semanas. Yo también trabajo en seguridad social, entonces teníamos internamientos prolongados, ya hemos ganado un poco más de experiencia y lo estamos haciendo en forma ambulatoria. El Botox no lo tenemos para uso en el hospital privado, pero sí para uso en el hospital público, pero sí para uso privado, y es donde hemos tenido un poco más de experiencia en ese sentido. Y el cálculo también porque nos ayuda a ver hasta dónde nos va a servir insuflar al paciente, e inclusive a veces toleran más de 300 cc por día. Hablaron también sobre el índice de Tanaka. Me parece importante tratar de orientar los radiólogos y poder tener el índice de Tanaka para definir el domicilio. Muchas veces en este caso no hace falta, pero como citaron es algo que utilizamos. Acá en Brasil se utiliza Botox. Lo que pasa es que es muy caro. En la parte pública no utilizamos y muy pocos casos en la parte privada porque también es muy caro. Hay trabajos y la idea vino de México y hay trabajos que asociando el neumoperitoneo con Botox tiene una resolución muy buena. Y nosotros también no conseguimos hacer el neumoperitoneo sin el paciente internado en nuestra universidad, porque son pacientes que vienen de lugares lejos.
Entonces, es una pelea con el director del hospital para quedar una cama solamente para el neoperitoneo. Pero me parece una buena opción hacerlo. Sí, yo, si me permiten, también coincido con todo lo que se ha mencionado, la importancia del seguimiento quizás tomográfico, o al menos durante la realización del neumoperitoneo, tener alguna tomografía computada, donde se pueda evaluar efectivamente si el neumoperitoneo está generando algún resultado positivo o no. Si hay una elongación de los músculos laterales del abdomen, si si efectivamente se genera esa lisis con la caída que generalmente quedan adheridas prácticamente a la piel, y los abdómenes agudos que han quedado con falta de un cierre definitivo, como en este caso. Y bueno, y yo creo que es importante también tener esta otra herramienta, que es la toxina botulínica, donde en algunas circunstancias puede asociarse muy bien con el neumoperitoneo. Ustedes escucho que hablan de costos, pero el neumoperitoneo es una práctica que puede hacerse muy bien ambulatoriamente. Nosotros no operamos nunca, no importa si pasan 3, 4 o 5 semanas. Ninguno de nuestros pacientes se opera con menos de 12.000 centímetros cúbicos de aire en la cavidad abdominal antes de la cirugía. No les hacemos una espirometría a todos los pacientes, porque la verdad que es un estudio que no hemos tenido una buena orientación en cuanto a las dificultades respiratorias que los pacientes tenían, sino que lo que hacemos es un seguimiento clínico. El paciente viene, le hacemos el primer día con técnicas de Seldinger, el neumoperitoneo por punción, le inyectamos el aire, lo dejamos esperando en nuestro consultorio, en la sala de espera, caminamos un poco con él, vemos cómo está la parte respiratoria, y después se va a casa, y a las 48, 72 horas vuelve a estar con nosotros, y ese periodo preoperatorio nos lleva en general entre 4 a 6 semanas, más si lo asociamos a la inyección de toxina botulínica que le hacemos por ecografía. Pero me parece que es muy importante todo este tema de la preparación preoperatoria de los pacientes en este tipo de hernias complejas. Como mencionó Sergio, en la presencia del neumonólogo, en el clínico, el estado nutricional de los pacientes tiene que ser óptimo para que estos pacientes funcionen bien. Si hay que llevarlo el kinesiólogo, las enfermeras para el cuidado de la piel, o sea, todo esto es un trabajo en equipo muy importante que hay que hacer antes de ponerse a operar a estos pacientes, que los resultados van a ser completamente diferentes. Si uno lleva un paciente, espera un poco más de tiempo, lo prepara bien, están todos los detalles, vuelvo a insistir con el tema de la piel también, porque nosotros vamos a colocarle una malla. El tipo de malla que le coloquemos va a depender de esto que también mencionó Sergio en su charla, de la diferente clasificación que hay para el tratamiento de las heridas quirúrgicas. No es lo mismo tener una herida limpia que una herida limpia contaminada, o una herida sucia. Entonces es muy importante todo esto, fijarse en todos estos detalles antes de resolver definitivamente este tipo de administraciones complejas. Y tal vez extendiéndome más en eso, no sé si más adelante lo van a mencionar, nosotros también optimizamos el control de la glicemia. Tratamos de que lleguen con hemoglobinas glicosiladas de 7%, por lo menos. No sé si es equivalente el rango. El peso también, tratar de controlar el peso, que dejen de fumar por lo menos un mes antes de la cirugía, y dar suplementos nutricionales a aquellos que los necesiten, ¿verdad? Colágeno, proteínas, para que el resultado sea definitivo. Y me parece que el doctor Sergio Roll lo dijo en algún momento. Operar, todos queremos operar y hacerlo ya, ¿verdad? Pero lo importante es que este paciente tenga un buen resultado a largo plazo, y ojalá nunca recidive su hernia y esta sea su última cirugía. Entonces esos detalles son muy importantes de optimizar antes de llevarlo a sala.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por el aporte de todos. Vamos a continuar. Como dijimos, el procedimiento quirúrgico fue una ventroplastia con malla subley, ¿sí? Como vemos acá, esta foto es la pared abdominal por debajo y todo lo que es el velo subcutáneo y la piel hacia arriba, ¿sí? Acá se encuentra cerrada la línea media. Como dijimos, no hizo falta hacer unas descargas nada más en el transverso, pero chicas, porque llegó bastante bien la pared posterior. Y luego se colocó, bueno, acá tenemos otra foto del cierre de línea media, y luego se colocó una malla de polipropileno de 30 por 30, ¿sí? Retromuscular, preperitoneal retromuscular, y luego se hizo el cierre de, bueno, acá se ven los puntos de la malla anclados, puntos transparietales, y el cierre de la línea media, como habíamos dicho previamente. Se le colocó un hemosuctor al paciente, y bueno, el cierre, cómo quedó la piel. El postquirúrgico fue en UTI, sin requerimiento de inotrópicos, pasó a sala común al cuarto día postquirúrgico, se drenó un seroma superficial que fue drenado por la herida y por el hemosuctor, y se fue de alta el 10º día con hemosuctor, ya que este tenía un débito, no era altísimo, pero era un débito seroso que temíamos que coleccionara. Al día 15 postquirúrgico se retira el hemosuctor, y el paciente del día de hoy se encuentra sin recidivas y con buena evolución. Tengo un videito para mostrar del doctor Lerdi, su consultorio, que no lo pude poner en el PowerPoint, pero lo puedo buscar acá. Mientras tanto, si quieren hacer algún comentario. Acá está. ¿Se ve? Todavía no, Cami. Ah, es que tengo que compartir otra pantalla. Perfecto, ahí está. Sí, fíjate. Bueno, ahí se ve. Sí. Sí, ahí sí. Bueno, lo voy a agrandar para que lo vean bien. El paciente estaba acostado y se le decía que haga fuerza para reincorporarse, para que vean la indemnidad de la pared. Esperen que se está cargando. Ahí se ve. Bueno, obviamente tenemos un defecto de la piel, que era el paciente, lo que tenía ya desde su cirugía inicial, pero ven como el paciente hace fuerza y tiene una pared abdominal firme, sin recidivas. No, fuerza. ¡Qué huevo! Bueno. ¿Puedo hablar? Sí. Muy buena la opción, y siempre digo a los residentes que todo se empieza con la técnica de Reeves, ¿no? Y hacemos la disección del ojo posterior, del recto, vamos hasta la línea semilunar. Es muy importante preservar los perforantes, y ahí, si no llega, podemos hacer la sección del transverso y hacer un TAR, que es la separación posterior de componentes con la sección del músculo transverso, que tiene que saber que él es medializado en la parte superior del abdomen, y después es como se esconde, como se desaparece. Entonces es mucho más sencillo empezar a hacer la separación posterior, pero la parte superior del abdomen, porque es ahí que él está medializado. Y a mí me parece también importante siempre dejar la drenaje, y hay grupos que no fijan la malla porque está entre paredes, entre músculos, y entonces tienen la opción de no fijar. Y a mí me gusta fijar, y hoy día en la universidad utilizamos 4 puntos cardinales transfaciales. En la parte primaria utilizo un pegamiento
una cola que me sale muy bien también. Muy bien, muy buen caso. Gracias por presentarlo. Bueno, me gustaría que nos hable y nos diga algo el doctor Lerda, que ya que lo operó el paciente, que haga algún aporte. Bueno, no, primero gracias por las opiniones. Da mucho para hablar, pero la verdad que esto es lo que llamamos verdaderos desafíos para nosotros, ¿no? Y creo que primero cuando uno lo ve por primera vez el paciente, lo más importante es tratar de salvarle su vida, tratar el paciente, en este caso la perforación, ese es el primer objetivo. Y después, como se dijo, tratar de preservar la pared para un segundo tiempo. Y ya, bueno, en el segundo tiempo uno ya tiene el paciente en condiciones un poco más óptimas y siempre tratando el paciente de forma integral, como se dijo, con una buena valoración nutricional, con una buena valoración cardiovascular y neumonológica. Y tratar de optimizar esa pared con todos los recursos que uno dispone, y, porque esta es la segunda oportunidad y la última. Probablemente no tenga una tercera posibilidad porque no vamos a tener pared para una segunda o una tercera intervención. Así que eso, no tengo mucho más que decir, pero la verdad que creo que esos son los consignas más importantes, ¿no? Yo quería primero felicitar a la Asociación de Residentes, entiendo que es así, por propiciar este momento de discusión que es muy importante y que es muy importante para ustedes y para nosotros porque nos exige también más participar de la enseñanza y colaborar con ustedes. Me parece que el caso está muy interesante, el manejo que hicieron fue muy bueno y creo que esto nos sirve también a todos para retroalimentarnos. Como consejo, yo creo que es importante ahora cuando ya terminan, ¿verdad? Uno quisiera hacer todas las cirugías del mundo y probablemente lleve muchos conocimientos consigo para hacerlo, pero que busquen la ayuda dependiendo del caso que tengan. De repente tengan un caso que sea mucho más complejo y es muy importante buscar quién me ayude a resolverlo para que les vaya bien a todos, a uno como médico y al paciente, y todos aprendemos, porque de ustedes también nosotros aprendemos muchísimo. Así que los felicito a todos. Muchas gracias por la invitación también. Muchísimas gracias. Bueno, yo aprovecho que quiero marcar una cosa. Primero, felicitaciones Silvina, Camila por la presentación, excelente. Fabián, que sé que les dio una mano, y este tipo de actividades organizada, presentada y dirigida por ustedes, creo que es un ejemplo que se tendría que repetir. Este año virtual, entre comillas, nos sirvió para que sea más fácil. Un lujo tenerlo a Sergio, un lujo tener a la doctora Zúñiga. La verdad que esto, a pesar de que uno está un poco cansado de tanto Zoom, posibilita estas cosas. Algo que quiero marcarles es, miren la importancia de documentar los casos. Todos los que están mirando seguramente han tenido algún caso parecido, un caso más complejo, casos que andan bien, casos que andan mal. El problema es que cuando uno quiere generar este tipo de reuniones, donde surgieron un montón de conceptos, hablamos de prioridades, hablamos de manejo en 2 tiempos de la pared, hablamos del cuidado de la pared, de la definición, de la reparación definitiva de la pared, de distintas opciones, de adecuar la técnica a las posibilidades que uno tiene, pero nada de esto se podía haber discutido si no estaba la foto del preoperatorio, la tomografía, la foto del intraoperatorio, la foto del posoperatorio. Muchas veces en la diaria es difícil esto que hoy con el teléfono todos podemos tener una foto. En la época con el doctor Singolani, que era mi compañero de residencia, no existía tener una cámara en el bolsillo, sacar una foto y verla en el momento. Hoy creo que esa tecnología sí está al alcance de todos, y creo que una de las enseñanzas de esta actividad es
miren cómo se puede mostrar un caso desde el principio hasta el final, con una duración que entiendo desde la urgencia hasta la solución definitiva pasó 1 año, y todo el provecho que le pudimos sacar por haberse tomado el trabajo de sacar las fotos, ordenarlas, clasificarlas y tenerlas para hacer después la excelente presentación que hicieron. Así que los felicito, y me parece que uno de los mensajes más allá de la parte técnica quirúrgica es: documenten los datos, archívenlos. Hoy con el tema de la nube, ponen el nombre del paciente, hacen una carpeta, sacan la foto acá, aunque el paciente estuvo 1 año tratándose, juntan todas las fotos, las ponen en una sola carpeta y van a tener un montón de casos interesantes que después va a permitir este tipo de actividades donde van a surgir un montón de enseñanzas para todos, porque todos vamos a, como ya se dijo, a interactuar, y las realidades de cada lugar son distintos, así que uno, aunque sea una cosa de cada uno, va a aprender. Y muy importante también, que acá nadie está para criticar, sino para aprender, y que hay conceptos que hay que marcar muy claros, ¿no? Nunca son críticas, sino que hay conceptos que tienen que quedar bien claros. Así que termino con eso, los felicito de nuevo. Camila, excelente tu presentación. Bueno, Fabián atrás, Silvina. Gracias. Y yo me animo a agradecerle a Sergio y a la doctora por tomarse el tiempo de acompañarlos. Bueno, y seguimos mañana igual. Bueno, sí. Estoy siempre disponible, siempre, un gusto. A mañana tenemos más, seguro. Gracias. Bueno, desde ya, Un gusto acompañarlos. bueno, desde ya súper agradecidos a todos, súper enriquecedora en sí la sesión de hoy. Nos vemos obviamente mañana y bueno, muchas gracias, la verdad que hermosa estuvo la sesión.